Bienvenidos a su canal de Certitel en YouTube, donde hoy les presentamos la grabación del webinar que realizamos sobre cableados estructurados en centros de salud u hospitales, el cual denominamos el cableado de tu vida, por la importancia que tiene. En este webinar haremos una revisión de las normas, de los conceptos de la automatización y de las variables que deben ser controladas en un hospital, que lo hacen una edificación única y de suma importancia. Después, al final, viene la sesión de preguntas y consultas, la cual fue muy intensa y en la cual se despejaron muchas dudas y se plantearon aspectos muy interesantes. De nuevo, bienvenidos a su canal de Certitel. Lo invitamos a suscribirse a este canal y seguir viendo el resto de nuestros videos. Bienvenidos. Gracias. Ok, este es el webinar de cableados estructurados para hospitales, el cual llamamos que es el cableado de tu vida. Es auspiciado por Certitel, Centro de Capacitación y Certificaciones ubicados en la Ciudad del Saber, en Panamá. Mi nombre es Daniel Morera, voy a ser el expositor. Tenemos como coordinador el ingeniero Boris Vázquez, también director de Certitel, y tenemos como coordinadora a la licenciada Reina Salcedo. El temario que vamos a cubrir, vamos a hablar primero de edificios inteligentes, la definición, evolución histórica, necesidades de automatización en hospitales, las normas que cubren los cableados de hospitales, cuartos de telecomunicaciones y backbone, microcentros de datos, densidad de tomas operativas, tomas múltiples y seguridad contra incendios, y finalmente las recomendaciones y la sesión de preguntas, la cual va a ser muy importante. Primero que nada, iniciamos hablando de las normas de la TIA, Telecommunication Industry Association. Las normas de cableado estructurado, o sea, cableado para manejar voz, datos y automatización, que incluye circuitos cerrados de televisión, control de acceso, climatización, controles de iluminación, etcétera, contaminación. Todo eso está manejado por este grupo de normas. Dependiendo del tipo de edificación, hay normas para edificios comerciales o de oficinas, edificios residenciales, centros de datos industriales, centros de salud, hospitales e instalaciones educativas. Y están las normas de apoyo, las cuales tienen que ver con tierra, puesta a tierra, cuartos de telecomunicaciones, planta externa, automatización y las normas generales. Y después están las de componentes, que tenemos componentes multipar, fibra óptica, coaxial. Va hasta a punto de ser, ya está a nivel de borrador, va a ser liberada la 5C8.5D, que es Ethernet en un solo par. Esto es muy interesante para todo lo que es automatización. A lo que esté liberada esa norma, nosotros vamos a sacar un webinar sobre ese tema, porque ese va a ser un tema muy importante a nivel de automatización y de IoT o IoT. Existen, además de las normas de la TIA, de la Telecommunication Association, está las de BICSI, que es el centro más importante de certificaciones en Estados Unidos. Y aquí tenemos, dependiendo del tipo de edificación, ellos tienen unas normas. Y por supuesto tenemos centros de datos, instituciones educativas, edificios inteligentes, Wi-Fi, Data Center Operation. Y finalmente aquí tenemos la de centros de salud. ¿Qué es o qué entendemos como un edificio inteligente? La nombre correcto es automatizado, ¿no? Porque inteligente tendría que tener conciencia. Realmente no es un edificio inteligente, pero desde el punto de vista comercial, esa es la terminología que nosotros usamos. Es un edificio que, además de manejar la parte de voz y datos, manejamos de forma automática la parte de perifoneo, sonido. Tenemos controles de iluminación, controles de elevadores o ascensores, detección de alarmas de incendios, controles de acceso, circuito cerrado de televisión, detección de robo, climatización. Tenemos con manejo y ahorro de energía en la parte eléctrica, manejo y de agua también. Todo esto, si se hace de forma automática y controlada, lo convierte en un edificio inteligente. Entonces, es indudable que en el caso particular de los centros de salud, de los hospitales,
Esto es, no vamos a llamarlo un lujo o un extra, es una necesidad. Es necesario que esto ocurra, tiene que ocurrir todo lo que está planteado aquí. Tiene que haber además, adicionalmente va a haber manejo de contaminación, manejo de gases, o sea, alarmas de enfermera, o sea, adicionalmente a todo esto, todavía hay más cosas. Una edificación asistencial o de salud es única, salvo raras excepciones, siempre será un centro de salud. O sea, un edificio que es un hospital, una clínica, un ambulatorio, siempre lo va a hacer. Entonces, eso nos lleva o nos convence a la importancia de hacer cableados que duren en el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que ser la respuesta confiable y rápida. Se debe utilizar los últimos avances tecnológicos. Por supuesto, como acabo de decir, la automatización es fundamental. Se triplica las variables a controlar de un edificio de oficina. O sea, tenemos 3 veces más variables a controlar que un edificio estándar para oficina. Y al final, quizás lo que da el título a este webinar es para tratar y salvar vidas. O sea, estamos hablando de la edificación probablemente más importante. Además de voz y datos y automatización, se debe incluir entretenimiento. Hay televisión por cable en este tipo de edificaciones que son los pacientes que están en habitaciones o en salas de espera. Hay monitoreo de señales médicas, ¿verdad? Hay manejo de gases, una cantidad importante de alarmas. Debe haber telemedicina, de la cual vamos a hablar más adelante, y docencia e investigación. Fíjense todo lo que está involucrado en un centro de salud. Y por supuesto, aquí aparece Internet of the Scene, ¿verdad? Perdón, aquí el término es Internet of Medical Thing, la palabra M, porque el IoT, Internet of the Thing, o automatización, aquí hablamos del Internet of the Medical Thing. Este es un término que ya existe para cubrir justamente todo lo que estamos hablando en este momento. La edificación asistencial es única, ¿verdad? Sistemas que se pueden generar alarmas, controladores de calidad de aire, calderas, controladores de combustible, temperaturas de refrigeración. En este momento que estamos ante la pandemia, la parte de refrigeración para vacunas es fundamental. Gases médicos, secuestro de infantes, el robo de niños recién nacidos, fluido de pacientes, manejo de cama, llamada de enfermera. Bueno, ahí está el listado. O sea, realmente el número de alarmas que puede sonar en un hospital, de nuevo, no existe otra edificación que tenga este volumen de variables y de alarmas que pueden sonar en un momento determinado por diferentes situaciones, por ejemplo, códigos de emergencia, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la fotografía de un quirófano moderno, así son los quirófanos en este momento, y si ustedes empiezan a contar las pantallas, aquí hay una, otra, aquí atrás, o sea, hay típicamente 5 o 6 pantallas, hay un montón de alarmas, hay un montón de equipos, o sea, esto es un quirófano estándar en este momento. Normas de cableado para centros de salud. Las normas de cableado primero están, ya las mencionamos anteriormente, las de la TIA, que es la 1179A, publicada en septiembre del 2017, que tiene que ver con cableados para centros de salud, infraestructura de cableado o de telecomunicaciones para centros de salud. Y está la de la BICSI, que está publicada en el 2018, que de nuevo, lo mismo, tiene que ver las mejores prácticas e implementación de las tecnologías de información para hospitales o centros de salud. Nosotros vamos a regirnos, vamos a revisar fundamentalmente. Las diferencias no son muy notables, no son muy notables. Bixi originalmente creó utilizaba sus cursos y manuales de certificación basados en la TIA para certificar personas, pero después han creado sus propios estándares paralelos a los de la TIA. Particularmente el que ha tenido mucho éxito es el de centro de datos, es mucho más completo que el de la TIA, pero nosotros vamos a seguir revisando tomando lo mejor de este otro. Aquí vamos a iniciar una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta, ¿cuál cree que es el principal problema de un hospital público en su país? Esta pequeña encuesta, vamos a lanzarla. Tenemos las opciones ahí.
en el cual congestión por exceso de pacientes, falta de dedicación mística en personal, robo de equipo y consumibles y deficiente todos son, ojo, todos son problemas. Estamos diciendo cuál es la más que ustedes consideran la más importante. Por supuesto, esta es una encuesta anónima, pueden hablar con toda sinceridad y me van diciendo cuál creen ustedes que es la principal problema en los hospitales públicos en sus países que causan el principal problema. Ya tenemos bastantes respuestas y vamos a compartirla. Vamos a un par de, ya tenemos bastante. Tenemos bastantes participantes, ya tenemos más de 50 participantes. Vamos a compartir resultados. El 26% considera que es congestión por exceso de pacientes, el 21% falta de dedicación mística, 21% robo de equipos y consumibles y 32% deficiente manejo de la información. Evidentemente nosotros quisiéramos decir que es deficiente manejo de la información porque ese es nuestro corazón. Mi opinión, y esto es absolutamente subjetivo y cada país cambia y cada persona tiene su percepción, y esta encuesta demuestra casi dividido en 4 partes iguales el resultado. Además, nunca había obtenido una encuesta en la cual fuera tan dividida la información. Muy interesante. En mi opinión particular es el robo de equipos y consumibles. Esa es mi opinión, pero repito, no es la respuesta correcta. Todas, y esta encuesta demuestra que todos son problemas que debemos resolver. Y no sé si se dan cuenta que los dos últimos, robo de equipos y deficiente manejo de información, nosotros podemos resolverlo ayudando al primero, que es la congestión por exceso de pacientes. La falta de dedicación y mística también podemos ayudarlo porque parte de la falta de dedicación o mística tiene que ver con el deficiente información de información, etcétera, etcétera. Ok, continuamos. ¿Cuáles son las características de un cable en general, ¿no? Más resaltantes que debe tener un cableado estructurado? Ojo, yo quiero que ustedes entiendan que este webinar no pretende dar un curso sobre cableados estructurados de hospitales. Además, nosotros tenemos un curso de cableado estructurado para edificios comerciales y centros de salud completo que dura varios días y basado en un manual de 60 páginas. Pero aquí lo que estamos haciendo es dar las pinceladas de los temas más importantes. El cableado mínimo debe ser categoría 6A. Punto. Se acabó. El 6A en este momento no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el cableado categoría 6A me permite manejar a 10 gigabits y en este momento no, las estaciones de trabajo ni nada está funcionando a 10 gigabits. Pero en un futuro puede llegar a 10 gigabits. Ya se está hablando de Wi-Fi de 7 gigabit, lo cual necesitaría en su cable, para ese access point necesitaríamos cableados categoría 6A. Entonces nosotros necesitamos esto porque nosotros queremos que la vida útil del cableado sea por lo menos 10, 15, 20 años. El cableado de fibra óptica mínimo o M3 o monomodo, o sea, multimodo o M3 o monomodo, los cuartos de telecomunicaciones son mayores de lo normal. Un cuarto de telecomunicaciones estándar de un edificio de oficina empiezan en 9 metros cuadrados. Aquí hablamos de 16 metros cuadrados y después vamos a ver por qué tienen que ser tan grandes. Tiene que haber redundancia en todos los backbones. Fíjense que esto funciona como exactamente el mismo concepto de un centro de datos tier 4. 3, un tier 3 de centro de datos. Y la separación en los armarios de voz y datos de las señales médicas. Ya esta es la primera pista por la cual nosotros tenemos que los cuartos de telecomunicaciones tienen que ser más grandes que los estándares. El siguiente tema que voy a mencionar aquí es nube versus microdata center. La información en la nube, lo que ocupa más espacio es lo que se considera como imagenología. Adicional a esta base de datos que es muy pesada, muy grande, están las historias clínicas, exámenes, datos de contacto. Normalmente lo que se venía haciendo cuando nosotros hacíamos estudio era el famoso CD. Eso está muerto, ¿no? Eso ya hoy en día no debería utilizarse un CD para grabar el resultado de un estudio de imágenes. Lo correcto es subirlo a la nube.
que esté en la nube. ¿Y cuál es la ventaja de la nube? Que todo el mundo puede accesarlo. Los médicos, un médico diferente, no tienen que estar pasando el CD, que si lo traje, que si lo leyó, que mi computadora no leyó. No, no. Eso se hace en la nube. Pero, aquí hay un pero, ¿verdad? Este pero es que esta información puede depender de vidas en minutos. Debe existir, además de la nube, microcentros de datos. Yo particularmente, a mí este tema me hace, me sensibiliza. Primero porque yo fui ingeniero biomédico, originalmente. Soy ingeniero biomédico por formación. O sea, me gradué en esa especialización hace más de 30 años, 30 y tantos años. Soy ingeniero biomédico. Y después no desarrollé la carrera porque sí estuve un tiempo tratando, pero en nuestros países es difícil, muy difícil esa carrera. Entonces me fui al área de telecomunicaciones. Y segundo, desde el punto de salud he tenido eh, 2 veces cáncer en mi vida, ¿no? Entonces, el último que tuve, diferente, ¿no? El último que tuve hace 4 años, estaba en el centro, el ION, el Instituto Oncológico Nacional de Panamá, un médico excelente ese instituto, aunque es público, es increíble lo bien que maneja. Y ellos decidieron que toda la parte de imágenes iba en la nube. Y contrataron una empresa externa que les manejaba la nube. No funcionaba. No funcionaba y yo estaba con el médico y él no podía bajar mi tomografía, no podía bajar mi tomografía. Y él decía, eso es un problema que nosotros debemos tener. Entonces, adicionalmente de tener la información en la nube, que tiene la gran ventaja de que médicos en otros consultorios pueden bajar la información del paciente, nosotros tenemos que tener un microcentro de datos dentro de cada hospital. Bueno, quiero que chequeen un momentico el audio. Déjenme chequear el audio, porque creo que estoy teniendo ciertos problemas de audio. Vamos a ver si continúan los problemas de audio, vamos a cambiar el acceso de internet. Entonces, vamos a estar pendientes de eso. Entonces, repito, nosotros debemos tener un microcentro de datos en el cual está toda esa parte, además de estar en la nube. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, de tenerlo solo en la nube y la ventaja de tener la nube con respecto a los centros de datos locales. Telemedicina. La telemedicina para nuestros países es fundamental. Los especialistas no están en el interior, están en las capitales. Entonces nosotros para poder atender a las personas del interior, yo recuerdo, yo me metí en telemedicina hace más de 30 años y en aquella época la comunicación de telemedicina tenía que ser satelital, lo cual significaba unos costos exorbitantes. O sea, no era posible. El costo no lo permitía. Pero actualmente con el acceso de Internet masificado, llegando hacia los pueblos del interior de los pueblos, nosotros podemos transmitir la información y juntas médicas, como están indicadas aquí abajo, se reúnen de especialistas en la parte cardiovascular, en la parte respiratoria, en la parte digestiva, etcétera. Se reúne la junta de especialistas miren, en una hora revisan 20 casos diferentes, pero tienen que recibir la información de imágenes, signos médicos, informe, por supuesto, del médico que está en las medicaturas o en la parte del interior. Esto es fundamental. Nosotros en nuestros países no podemos darnos el lujo de montar un tomógrafo en cada pueblo de los países, ¿no? Ni equipos de resonancia, ni equipos de química sanguínea avanzados. O sea, nosotros tenemos que apoyarnos en la tecnología que ahora, repito, yo traté de hacerlo hace 30 años y era inmanejable. Actualmente esto es relativamente sencillo. Bueno, entonces para las zonas rurales y pueblos pequeños la opción es la telemedicina, tiene que ser la telemedicina. El diseño de un closet de telecomunicaciones, telecommunication room, de un centro de salud. Fíjense que nosotros tenemos que tener separados los sistemas de monitoreo biomédico, están separados, ¿verdad? El sistema de voceo de enfermeras, sistemas especiales, o sea, la automatización está separado y la parte de voz y datos está separada. O sea, tenemos 3 secciones
completamente, bueno, 4 si manejamos la parte inalámbrica, que es muy importante desde el punto de vista de pacientes, etcétera, etcétera. O sea, tenemos 4 secciones en un centro de datos que tienen que estar físicamente separados. Esto es lo que hace aumentar el tamaño. Es más, este es el gabinete más pequeño. Ahí, para hospitales más grandes, se crean 2 cuartos, uno pegado al otro, con puertas que accesan uno al otro. Entonces, toda la parte de biomédica está en otro cuarto aparte, ¿verdad? Con esta parte de sistemas especiales, y este solamente manejaría la parte inalámbrica y la parte de voz y datos. Entonces, por esa razón, los cuartos de telecomunicaciones tienen que ser muy grandes. Fíjate que hablo de mínimo 16 metros cuadrados, está hablando de 4 por 4. Ese es el closet mínimo recomendado. En el caso de los backbone, debe haber redundancia obligatoria. Fíjense que en cada piso debe haber 2 closets de telecomunicaciones. Y la redundancia puede ser horizontal, ¿verdad? O puede ir, por supuesto, bajamos por 2 backbone sencillos, o puede ser, la redundancia puede ser en los backbone. De esta manera. Aquí están varios modelos, o sea, aquí están los ejemplos, ellos ponen varios ejemplos, porque nosotros no podemos, quiero que se entienda, que no se puede interrumpir la información, ¿verdad? No se puede interrumpir el monitoreo de un paciente que está en cuidado intensivo o está en su habitación y les tienen monitoreo de gases, le tienen monitoreo de presión arterial, ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Toda esa parte tiene que estar monitoreada en tiempo real. O sea, quiero que se entiendan que una caída de 1 o 2 minutos puede significar vida o muerte. O sea, entonces nosotros no podemos permitir que la información se detenga. Bueno, no existe nada infalible, ¿no? Eso sí les puedo asegurar que con la redundancia, ¿se puede caer la doble redundancia? Sí, se puede, pero llega un momento que uno no puede hacer cuádruple redundancia, o sea, no puede irse hacia el infinito considerando que puede caer un meteorito y volar el hospital, ¿no? O sea, evidentemente hay un límite, pero tiene que haber redundancia, tiene que haber redundancia. El backbone de las edificaciones, ¿verdad? Hospitalarias, ya dijimos que es en fibras multimodos OM3 o OM4 o monomodo. Si quieren saber si es OM3 o OM4 o monomodo, les recomiendo ampliamente. Mi opinión, fíjate que estoy colocando que mi opinión es que sea monomodo, single mode. Pero si ustedes quieren saberlo, vean en nuestro canal de YouTube el webinar ¿Cuál vidrio elijo para mi fibra óptica? Este es un webinar que realizamos este año, está en el canal de YouTube, ¿verdad? Ustedes escriben Certitel, YouTube, y van a encontrar nuestro canal, al cual, por supuesto, como dicen los youtubers, los invitamos a suscribirse. Entonces, aquí hay la información, y estoy seguro que mi gente está colocando en el chat el canal de YouTube para que puedan accesar, ¿no? Y puedan grabar. Entonces, repito, ¿por qué razón yo particularmente te recomiendo que la solución sea monomodo en lugar de multimodo o M3 o M4? Aquí está. Si eligen multimodo, en este webinar van a escoger cuándo escogen OM3, cuándo escogen OM4. Olvídense de OM1 y OM2, que son las fibras más antiguas. Densidad. Aquí estoy mostrando una tabla, pero la norma establece, hay 10 tablas. Dependiendo de el área a cubrir, aún se considera bajo densidad, media densidad y alta densidad. Fíjense, por ejemplo, nosotros consideramos el área de biopsia un área de baja densidad. Ahí no hay emergencia, no hay volúmenes de información, no estamos trabajando pacientes directamente, o sea, estos son laboratoristas, bioanalistas que están trabajando en esta área, ¿verdad? Médicos, por supuesto, especialistas en esa área. Pero si yo estoy en cirugía ambulatoria, yo ahí tengo las variables médicas, está el paciente que debe ser atendido, la información del médico, el contacto, o sea, evidentemente la densidad es alta. Entonces, dependiendo de el tipo, por supuesto, unidades de cuidado intensivo, neonatal normal, cuarto de recuperación, cuarto de observación, ya es baja, y así sucesivamente. Repito, esta es una de las 10 tablas que existen en las cuales ustedes pueden diseñar. Y aquí hay algo muy importante, esto es muy interesante, porque las unidades de cuidado intensivo siempre serán las unidades de cuidado intensivo. No es como unas oficinas que el departamento de contabilidad lo mudaron, la gerencia ahora está en un lugar, el departamento
de administración está en otro. No, no, no. O sea, donde está la cirugía, siempre va a ser la cirugía. Donde está el cuidado intensivo, siempre sea cuidado intensivo. Donde está rayos X, rayos X. Donde está resonancia, resonancia. No se muda. Entonces, eso nos permite a nosotros hacer una planificación muy interesante desde el punto de vista de diseño. Si se dan cuenta, basado en lo que vimos anteriormente, que estamos hablando de tomas hasta de 14 salidas, 7 salidas, etcétera, etcétera, dependiendo de eso, nosotros es muy común las salidas múltiples. Entonces nosotros tenemos salidas múltiples y debemos utilizar de nuestro fabricante salidas, bueno, en este caso tenemos salidas de 12, hay salidas, en este caso hay salidas de 4, hay salidas de 6, y así sucesivamente de este tipo modular. O sea, dependiendo, por supuesto, del fabricante que nosotros estamos utilizando, utilizamos medidas, salidas múltiples. Y tenemos que pensar en multimedia. O sea, hay fibra óptica, hay cable UTP, hay cable HDMI para la parte de video. Entonces nosotros podemos hablar de tomas multimedia. Y en las zonas donde hay problemas de esterilización, todo lo que son quirófanos, toda esa parte donde hay que hacer desinfección, lavado, cada vez que se efectúa una operación, nosotros tenemos que utilizar salidas grado industrial, ¿verdad? Con las cuales podemos sellar, podemos echar agua por encima, limpiamos, desinfectamos y después conectamos con pascores especiales para de capacidad industrial. Entonces, esta parte tienes que considerar, no son muchos los fabricantes que tienen estas soluciones, tenemos que recurrir a estas áreas donde se hacen esterilizaciones, repito, todo lo que tiene que ver con cirugía, normalmente todo lo que tenga que ver con cirugía, nosotros debemos usar salidas de este tipo. Acceso y seguridad. Fíjense que nosotros en los hospitales siempre, de nuevo, por la parte de esterilización, hay líneas en las cuales dice de aquí para adelante no puedes pasar si no estás equipado, ¿verdad? Desde el punto de vista de esterilización, por proteger a los pacientes y proteger a las personas que ingresan, ¿verdad? Ambos. En este caso, no, ni les digo la línea COVID. En estos días estuve en un hospital y me dice, no, el piso 4 es el piso COVID. Entonces la gente, cuando la puerta del ascensor abría en el piso 4, la gente aguantaba la respiración. Evidentemente no puedes ingresar a ese piso si no estás equipado para la parte de contaminación. Ojo, no estoy hablando de COVID, que la pandemia que nos tiene azotado es muy contagioso, pero no tiene una mortalidad de un ébola. No quiero hablarles de un ébola o otras maldiciones que puede haber mucho más graves, ¿no? Entonces, estas áreas hay que tomarlas en consideración desde el punto de vista de nuestro cableado. ¿Qué significa tomarlas en consideración? Si a mí me presenta, mira, hay una falla del cableado en tal lugar. Ustedes no pueden venir y aparecerse si no están descontaminados. Ustedes no pueden pasar. Entonces, el acceso es ilimitado, complicado. Si hay operaciones, si en el área no pueden entrar. Entonces, nosotros debemos apoyarnos en puntos de consolidación, tanto de voz y datos como de automatización, de acceso rápido y seguro a nivel de techo, en el cual ustedes pueden llegar, desconectar. Mira, voy a conectar adentro aquí. Vamos a desconectar este cable que está saliendo de aquí. Vamos a conectarlo a la otra posición. Ese cable está correcto. Y en ese momento, ¡pum!, cierran, abrieron, cerraron y listo. Wi-Fi, lo mismo, ¿verdad? Sellado, esto tiene que ser sellado a nivel de contaminación para revisarlo, instalarlo, resetearlo. O sea, nosotros tenemos que tener un sistema de acceso en estos lugares de acceso restringido. Nosotros tenemos que tener sistemas que nos permitan conectar y desconectar de manera rápida, segura y sellar. Entonces, esto es lo que se recomendaría. El tema final que vamos a hablar es un tema bien delicado para nosotros en este momento, que es la protección contra llama. En Estados Unidos, los cableados, tanto para tecnologías de información, de cableados estructurados como coaxiales, como eléctricos, que están en los edificios, son cables, se llaman cables plenos, tienen teflón, son retardantes a la llama o a la flama. En nuestros países no ha habido preocupación en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestros edificios son de concreto. Entonces los edificios, los incendios no se propagan de manera fácil, quedan contenidos por las paredes losas de los edificios. Y entonces el tema no, entonces la gente dice, no, olvídate del cable pleno, usan cable riser, usa cable normal, no olvides el cable no pleno, no. Ojo, en el caso de un hospital, a pesar de que sea de concreto,
a pesar de que sea de concreto, nosotros, un pequeño incendio, un incendio en una área, genera humo. Y ese humo se reparte por el hospital. Y ustedes deben saber que por el mismo aire acondicionado, que lo que mata a las personas es el humo. Y las personas no son fáciles de evacuar. O sea, no es que venga y mira, se generó un incendio, vamos a sacar rapidito a las personas que están en cuidado intensivo. Vamos a sacarlos un momentico. Eso no funciona así. Entonces, como es una edificación de difícil evacuación, nosotros el cableado que debemos utilizar no es el plenum americano, porque este cable que está aquí, cierto, es realmente retarda la llama, pero no evita que se incendie y al final va a generar humo. Y el humo que genera es muy tóxico, es un humo que tiene plenum, teflón. Este plenum tiene teflón y eso no debe utilizarse, es sumamente tóxico, ¿verdad? Entonces, en los hospitales no debemos usar cable pleno. ¿Por qué se usa en Estados Unidos? Eso, de nuevo, lo invitamos al canal de Servitel en YouTube, donde pueden ver el webinar Telecomunicaciones, Aguas Oscuras en Telecomunicaciones. Ahí hablamos de este tema con detenimiento y van a ver por qué hay una mano oscura en la cual establece que todavía en Estados Unidos se usa este cable. El que vamos a usar es el LSZH, el estándar europeo, se usa en toda Latinoamérica, en toda Asia, que es un cable low smoke, zero halogen, o sea, no tiene halógeno, que tiene teflón y bajo humo. Pero dentro de ese cable hay distintas categorías, que es la cantidad de humo que genera. El cable ideal es esta clasificación tiene que ser europea para ser tan ociosa, ¿no? Realmente un número, en vez de ser nivel 4, nivel 5, claro, cada letra le va a indicar a ustedes de este número, si quieren en Google, en San Google pueden encontrar la información, le va a indicar el volumen, el tiempo que va a tardar en generar humo. Segundo, la cantidad de humo que va a generar. Tercero, la acidez de ese humo que genera. Entonces, el ideal sería este, pero este cable es muy costoso. En ciertos países europeos obligan este, en otros países europeos y asiáticos este. Este que está acá, vamos a decir que es suficiente. Este es suficiente. De todas maneras, ustedes podrían pedir la cotización de ambas opciones y si la diferencia es muy grande, bueno, el villano puede obligarnos a hacer el suficiente. Pero este sería suficiente. Quiero que entiendan que no están escogiendo una mala opción. Lo que pasa es que este cable literalmente no produce humo. O sea, el humo que produce es mínimo. Tarda una enormidad en generar humo y la acidez de ese gas es bajísima. Entonces, este es un cable realmente extraordinario en ese sentido, pero también es muy costoso y siempre en nuestros países ese es un tema difícil. En este momento vamos a irnos a la sesión de preguntas. Aquí está mi correo demorera@certitelsa.com. Pueden contactarme, feliz de responder cualquier consulta. Y en este momento vamos a iniciar la sesión de preguntas. Entonces, Boris, ¿me ayudas con las preguntas? Buenas tardes, buenos días a todos. Aquí tenemos una pregunta en Question and Answers. Vamos a ver. ¿Existen en Latinoamérica hospitales inteligentes? Esa pregunta nos la hace Oliver Casasola. Sí, ya hay algunos casos. En particular, donde se ha avanzado más es Chile. Chile tiene, de por lo menos 2 hospitales que están a ese nivel. Tengo entendido también que en México hay, bueno, cada uno de ustedes en sus países puede saberlo. En el caso particular de Panamá no tenemos, pero tenemos la intención. Aquí tenemos un proyecto muy importante que se llama Ciudad Hospitalaria, que está en este momento en desarrollo y la idea es que la ciudad hospitalaria sea un hospital inteligente. Siguiente pregunta. Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta, ni siquiera en el chat. En el chat. No sé si quieren hacerla ya sea en el chat o en el Question and Answers. Question and Answer, vi que se encendió ahorita otra pregunta. ¿Hay una segunda pregunta? Ok, veamos. De mismo Oliver. Excelente, gracias por la información. Okay. David Mena hace otra pregunta. ¿Qué sistema de audio y video deben considerarse para este tipo de edificaciones? Bueno, cuando tú hablas de, primero,
cuando tú hablas de la parte de circuito cerrado de televisión, ¿verdad? Y manejo de audio, todo lo que sea IP. O sea, nosotros tenemos que eliminar cualquier solución que no sea propietaria. Entonces, si estamos distribuyendo a lo largo del edificio, nosotros tenemos que tener soluciones IP. En el caso de una opción alternativa sería HDMI con las limitantes de distancia que hay en HDMI para la parte de video específicamente. Pero yo quiero que entiendan que no tenemos que estar buscando soluciones que no sean IP. O sea, nosotros tenemos que buscar toda la solución IP para que la plataforma de tecnología de información sea eficiente. Y actualmente existen plataformas de video IP, audio IP, o sea, podemos hacer bastantes cosas en ese sentido. Ojo, no es que sea obligatorio, es mi recomendación, ¿no? Ustedes, el cableado estructurado establece que ustedes pueden aprovechar un cableado multipar para llevar la parte de bocinas de voceo. Ustedes lo que hacen es unirlo para aumentar el calibre del cable y les permita mayor distancia. Ustedes pueden unir pares, entonces unen 2 pares, 4 conductores, otros 2 pares y ahí tienen para hacer, tienen un calibre alto, pero usan el mismo cable UTP, ¿no? O sea, no significa. Mi recomendación es usar tecnología IP, pero podemos usar otras tecnologías analógicas o cosas por el estilo, siempre con cable UTP. No montemos ningún cable que no sea, puede ser UTP o FUTP. Ustedes pueden, en el caso de categoría 6A, hay un webinar de nosotros publicado que es selección de categorías en las cuales van a ver por qué en el caso particular de la categoría 6A hay opción blindada y no blindada, y quizás la mejor opción para un hospital, quizás, de todas maneras lo van a ver en ese webinar, es que sea solución blindada, o sea, F/UTP, categoría 6A. Veo varias preguntas en el chat. Sí, bueno, la siguiente pregunta viene de Néstor Rigado. ¿Cómo están integrados el IoT en los sistemas existentes? Sí, el IoT, o sea, Internet of the Things, de nuevo, o sea, cuando dije IP es Internet of the Things, o sea, simplemente es usar el protocolo Ethernet dentro de mi dispositivo de automatización. Y no solamente Ethernet, sino que sea pues, Power over Ethernet. Fíjense que no quiero colocar, dije que solamente coloquemos cables UTP o FUTP, y con ellos también vamos a alimentar los dispositivos. O sea, yo quiero dispositivos de automatización, controles de acceso, sensores de temperatura, sensores de presencia, la parte de Wi-Fi por Ethernet y PoE. Entonces ahí vamos incorporando todo el sistema con módulos y eso se hace tipo fibra óptica. Tú puedes ir a un módulo de eso, es lo que así manejaríamos lo que es IoT. Vas en fibra óptica al módulo, que no es más que un switch PoE, y de ese vas a conectarte a todos los dispositivos que vas a controlar por cable multipar, UTP o FUTP, PoE. Esa es la parte importante. Sí, continúo con las preguntas acá en el chat. Alex Bravo pregunta, cuando diseñan algún sistema de cableado estructurado, ¿qué software emplean? Lamentablemente no hay en este momento ningún software para diseño propiamente, bueno, no he encontrado uno que han salido al mercado unos, lo he revisado y no hay nada que logre automatizar hasta este momento el criterio de un diseñador. Lo que sí, evidentemente tienes que apoyarte en todo lo que es Visio, lo que es las librerías para hacer el diseño del cableado, pero automatizado no he encontrado ningún software para en este momento en el mercado. He visto varios, me he metido y no son realmente interesantes. No lo encontré. Evidentemente va a ocurrir, pero en este momento es a mano. O sea, la persona tiene que empezar a diseñar. En eso se basan los cursos de nosotros, en el cual ustedes ven primero el plano, hacen el prediseño, distribución de puntos, después recorrido. Por aquí van las canalizaciones, vamos a colocar los puntos de consolidación en tales y tales lugares. O sea, ese tipo de cosas hasta ahora no las he visto automatizadas. Tenemos otra pregunta de Robert Chapardet. ¿Cuánto puede ser la inversión para un hospital inteligente referente a los equipos? Oye, sí, es dinero, ¿no? Es dinero. Indudablemente no va a ser el costo
Cuando te hablas de los equipos, te estás metiendo en la parte de equipos activos, que no es mi especialidad, pero sí, fíjate que tenemos que tener microdata de centro. El problema es que yo quiero que ustedes entiendan que en un hospital, cuando ustedes van a equipar un hospital, y ahí es donde tiene que uno ver la proporción. Cuando usted le mete un tomógrafo, cuando usted le pone equipos de resonancia, rayos X, equipos de química sanguínea de última generación, empiezan ultrasonidos de última generación. Cuando ustedes empiezan a equipar un quirófano, en ese sentido, Boris, que lo tenemos aquí, sabe los ciertos costos que hay. El costo de un hospital es descomunal, ¿verdad? No existe edificación, ni siquiera un centro de datos que cueste lo que puede costar un hospital. Que a ese hospital le montes una plataforma tecnológica que valga 3 veces más que la de una oficina, está bien, porque dentro del costo del hospital, dentro de lo que vale el hospital, ese costo de esa plataforma tecnológica no va a llegar ni al 10%. O sea, por decirte, si el hospital te cuesta 10 millones de dólares, usted no se va a gastar $1 millón en la plataforma tecnológica. No se la gasta. Tú dices, $1 millón en una plataforma tecnológica. Si en un edificio de oficina yo me gasté $300,000. Sí. Así de caro es. Calculen por lo menos 3 veces más que porque fíjense el tamaño de los cuartos de telecomunicaciones, fíjense el tamaño, tenemos que hacer un microcentro de datos, tenemos que hacer redundancias, el volumen de tomas es descomunal, las canalizaciones, las bandejas portacables son enormes, es en categoría 6A, es en fibra de última generación, o sea, evidentemente la pregunta es que recuerden que ese es el cableado de tu vida, no olvidemos la razón. Un comentario que hace David Moreno Kelly, que dice que las fibras se entregan los proveedores ISP, no necesariamente son de chaqueta LSZH. Creo que de ahí partimos con mal paso, dice él. Ok, muy interesante. Sí, está totalmente de acuerdo. Sin embargo, la recomendación es que el cable del proveedor de servicio es un solo cable que genera humo, ¿no? El cable del proveedor de servicio no debe entrar más de, si mi memoria no me falla, son 30 pies, o sea, 10 metros dentro del edificio. O sea, se permite en Estados Unidos y los estudios establecen que tú puedes entrar hasta 10 metros dentro del edificio. Si el cable tú pretendes que entre y recorra el edificio y lo empiece a recorrer, tienes que colocar, como hacen en muchos países, un punto de transición. O sea, tú tienes que empalmar con un cable LSZH dentro del edificio. Eso se puede hacer. Evidentemente va a ser el proveedor de servicio, eso no es problema mío. Y tú dices, bueno, eso lo pago yo. Déjame el acceso aquí y yo termino de conectarlo. No va a ser muy costoso, va a ser una cajita de empalme, ¿verdad? Y, qué sé yo, 20, 30 metros de cable LSTH. Pero sí, hay que corregirlo, David, estoy totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta creo que ya la respondiste. Hernán Pérez pregunta desde Guayaquil. ¿Qué tan costoso es implementar esta solución de cableado, tomando en cuenta que hay países donde los recursos a la salud son muy escasos? Está respondido. ¿Y sí. qué alternativas hay? Mira, alternativa no hay. Lamentablemente no hay un cableado barato, ni hay una solución de tecnología económica. Sobre todo, aquí voy a decir, hay un término, a Boris le gusta mucho el término cuando yo uso, de una vez me dijeron en una solución fábrica asiática, funcionando a otro precio. O sea, tú puedes bajar los costos comprando productos muy baratos. Pero en el caso particular de los hospitales, ahí yo no ahorraría dinero. Yo no ahorraría dinero. Evidentemente la decisión es política, va arriba, y uno trata de explicarlo. Pero yo pienso que si se explica y se dice qué es lo que se puede lograr en los proyectos, los invito a nosotros, en el caso particular de Certitel, además de dar cursos de capacitación, los invito al curso de capacitación y diseño de cableado estructurado y centros hospitales, que lo hacemos totalmente online. También hacemos proyectos. Si ustedes tienen las personas con las cuales tienen el interlocutor con la cual pueden tratar de convencer, nos contratan a nosotros podemos hacer unos Zoom, podemos hacer una presentación y eventualmente podríamos hacer un proyecto junto con ustedes
para la distancia tecnológica nos permite que no tengamos que viajar y montarnos en un avión para poder hacerlo, sino hacerlo en equipo, a distancia, y podemos hacer proyectos. Pero tiene que haber la decisión política. Es una decisión fundamentalmente política en la cual en la salud, y ahorita yo pienso que este es un momento muy interesante porque esta pandemia no se va. Ya no sé si ustedes se enteraron que la Delta, la inmunidad de rebaño no va, después van a aparecer otras mutaciones. O sea, esto va a seguir, nos va a acompañar por muchos años. Entonces, la única manera de enfrentar la pandemia es reforzar, fortalecer las infraestructuras de salud de todos nuestros países, las cuales normalmente son muy deficientes, son lastimosamente muy deficientes, y debe haber una decisión política en la cual se debe reforzar, porque si no, el país va a funcionar mal. O sea, si tú tienes los hospitales colapsados, funcionando mal por culpa de la pandemia, estaban colapsados y funcionando mal antes de la pandemia, ¿no? Vamos a estar claros en eso. Cuando tú le explicas, yo recuerdo, aquí voy a hacer un pequeño flashback. Yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando estaba en la parte de biomedicina y en la parte de telecomunicaciones, que me invitaron para automatizar hospitales. Estoy hablando hace 30 años. Hace 30 años eso costaba, ni les digo cuánto costaba. Ahí sí costaba, si el hospital costaba 10 millones de dólares, automatizarlo valía como 3 millones de dólares. O sea, pero yo les explicaba que tú automatizas realmente un hospital, controla los robos, ¿verdad? Por ejemplo, todos los equipos tienen sensores, sistemas de alarma. Cuando tú vas a una operación, aparece el kit del instrumental quirúrgico que va a ir ahí, después tiene que regresar con el código de barra. Se usaron tantos guantes quirúrgicos. Había hospitales que decían, no, compramos 10.000 guantes quirúrgicos y se nos acabó una semana. Tú dices, ¿cuántas operaciones, qué hicieron para que 10.000 guantes quirúrgicos de látex desaparezcan en una semana? Evidentemente se lo robaban, ¿no? Pero si tú tienes un control de inventario, tienes cámaras, controles de acceso, y cada vez que yo explicaba todo eso hace 30 años a los directores de ciertos hospitales, me quedaban así mirando. Yo miraba, hay una mirada que me quedó dolorosamente grabada. Me decían, ¿tú me vas a arruinar el negocio? Y decía, sí, lo vamos a contactar. Fue la palabra que me decía. Yo salía por la puerta y decía, entonces hay decisión política. En este momento, los gobiernos no pueden descuidar, no pueden robar, no puede haber corrupción, no puede haber nada de eso en la parte de salud. Es la única manera que salgamos de esta pandemia y de este desastre en el cual estamos metidos, es fortalecer eficientemente el sistema de salud, y las plataformas tecnológicas son la llave. Me disculpa que me apasione con el tema, pero... En el chat, sí, en el chat tenemos una última pregunta. ¿Cómo valida uno el diseño de cableado estructurado? ¿Hay alguna entidad encargada de esto? Y por otro lado, ahora tenemos que responder otras 4 preguntas más en Cuba y Ana. Rápidamente, la validación de un proyecto la hace si la persona está certificada. El problema de estar certificado, y aquí voy a hacer un llamado, este es un llamado que voy a ir creciendo. Las personas certificadas en nuestros países, no existe la figura de persona certificada, sino la certificada por fabricantes, unos cursitos que no son lo necesario. Y lo que se ha usado es el RCDD de BICSI. BICSI es la asociación en Estados Unidos que certifica personas. Yo soy RCDD y decidí no renovar más el RCDD. O sea, se me vence ahora en agosto. No pienso volverlo a renovar porque siento que BICSI no tiene interés en Latinoamérica. Es mi opinión particular. Y nosotros tenemos que montar una asociación en Latinoamérica para crear el equivalente a BICSI en Estados Unidos para certificar personas. Pero la validación la da la persona certificada. No existe una institución que valide proyectos, ni organismo que valide proyectos, sino simplemente son las personas que tengan las credenciales necesarias para eso. Siguiente pregunta, que nos quedan 5 minutos. La siguiente pregunta es la siguiente. David Mena, entonces en CCTV sería mejor trabajar con un NVR y cámaras IP que con DVR y dispositivos analógicos. Absolutamente, absolutamente. Sí, absolutamente. Sí se debe trabajar con cámaras IP. Eso es lo que recomiendan las normas. En el caso particular de oficinas, yo le digo a la gente, bueno, monta tu cable UTP, coloca unos balloons y te vas con la parte
analógica, cámaras analógicas, porque son más baratas, ¿no? Indudablemente, esa es la razón por la cual se va a la parte más analógica, pero los hospitales no son para ahorrar dinero. O sea, yo quiero que entiendan que si hay un lugar donde no es para ahorrar dinero, son los hospitales. Entonces, sí, la solución es IP. Siguiente pregunta. Otra pregunta de Miguel Aguilar. Hoy en día se habla con sistemas de cableado con fibra óptica en los nuevos modelos de hospitales, HE edificios, que se dicen llamar SAT. Ok, no los conozco, quizás no conozco la terminología, pero cuando tú hablas de hospitales, una solución interesante es hacer todo el hospital en fibra. Todo el hospital en fibra, no en fibra Ethernet, porque ahí sí el precio se nos va para no sé ni para dónde. O sea, no es fibra al escritorio, es GPON LAN. GPON LAN es montar una GPON de ciudad en un edificio. De nuevo, si ustedes quieren ver el tema de GPON LAN, se van al canal de YouTube de CERTITEL y hay un webinar que se llama GPON LAN o POL. Entonces, en ese caso, tenemos una solución tecnológica muy robusta, en la cual se usa fibra óptica. Sin embargo, hay una partecita que no me gusta, que es que hay que tener cuidado con la redundancia. El GPON tradicional, si ustedes cortan el hilo de fibra óptica, 16, 32 dispositivos finales quedan desconectados. ¿No? O sea, la instalación es mucho más económica. Entonces yo lo que haría sería redundancia. Pasaría un hilo de fibra óptica por una ruta en el cableado horizontal. Haría redundancia si hago un GPON LAN, redundancia en el cableado horizontal. Y haría una ruta, una fibra, la otra por otro lugar y llegaría a los dispositivos de manera que si se rompe una fibra, tengo redundancia por la otra. Entonces, si hacen un GPON LAN hospitalario, tendría que ser con redundancia en el cableado horizontal. Ese es un tema en el cual desarrollamos en el webinar y también en el curso de nosotros de GPON. Hay un curso de diseño de GPON, de FTTX para ser exacto. Siguiente pregunta. Otra pregunta de Martín Omar Rocha. ¿Se puede instalar un sistema de alarmas de tipo pánico en hospitales? Lo que hay son emite mucho ruido. No se puede. No, evidentemente, el de pánico no. Lo que hay son llamados a enfermeras. Entonces, que la persona pisa el botón y suena en la estación de enfermera. Ese es que están en todas las habitaciones, en todos los lugares donde tú puedes hacer un llamado a enfermera y te dice en la estación de enfermera dónde está ocurriendo la situación. Pero un sistema de alarma que suene una sirena, no va a destruir los nervios de los pacientes que ya tienen los nervios destruidos. Sí, en el chat tenemos un par de comentarios. Antonio Guadrón indica, ¿cuándo cree esa asociación de certificaciones en Latinoamérica? Favor, incluirme para certificarme. Y por otro lado, Emanuel Sandría Pérez, para los de México, ¿cómo podemos certificarnos con ustedes? Bueno, en el caso de CERTITEL, nosotros estamos emitiendo unas certificaciones. CERTITEL tiene unas certificaciones en este momento que tienen reconocimiento en este momento en El Salvador, Nicaragua y Panamá. En este momento ya están bastante reconocidas en estos 3 países, estamos creciendo, en la cual ustedes toman una serie de cursos, 3 por área, o sea, pueden ser especialistas en cableado estructurado, especialistas en fibra óptica, toman 3 cursos, presentan los exámenes correspondientes y nosotros emitimos una certificación. Si ustedes se meten en la página web de CERTITEL, van a encontrar una parte donde dice certificaciones, van a encontrar los cursos que hay que tomar, van a encontrar las personas que a esta fecha están certificadas. Quizás nosotros lo que querríamos hacer es que esto siga creciendo, ¿no? Ya nosotros hicimos asociaciones con empresas en Nicaragua y El Salvador, por eso en estos países nuestras certificaciones están teniendo ya peso, con instituciones, empresas que están allá para hacer el mercadeo y la certificación conjunta. Esa es la manera, o sea, solito, nosotros hemos tratado de hacerlo solos y llegamos a la conclusión ya hace un año de que solos no podíamos hacer certificaciones y crear esa certificación latinoamericana. Necesitamos asociarnos y los invito a que me escriban, recuerden mi correo, para hablar sobre ese tema y cómo podemos desarrollarlo. Okay. Por último, Ángel Ibarra nos dice que por política se cambió las especificaciones del cable en Ciudad Hospitalaria de Panamá, el cual el cable no pasa el test.
Ángel Ibarra, Ese es su amigo comentario. personal de la casa. Saludos, Ángel. Eso Sí. es una muy mala noticia la que me has dado. Yo pues, estaba hablando orgullosamente del proyecto de Ciudad Hospitalaria y me estás pegando en la cara, Ángel. Muy mala noticia la que me acabas de decir, el cual no están cumpliendo con las especificaciones para bajar los costos, ¿no? Entonces están apurados por tratar de bajar el costo del proyecto para inaugurarlo por razones políticas. Quiero inaugurarlo y quiero que cueste menos. ¿Qué quiere que les diga? Por otro lado, Miguel Aguilar nos indica que su pregunta es si sabe que existe un sistema que se llama SAT, que permite no usar cobre, sino poder llegar con fibra óptica a los actuales puntos de red. Y pregunta también si con marca Nitrotel tiene ya esa solución. SAT, si no me equivoco, esa es la fibra plástica. Si no, memoria no, quizá me equivoque, pero creo que es la fibra óptica plástica. En este momento, la cual no le veo mucho interés. Te voy a explicar por qué no le veo el interés de llegar en fibra óptica directamente a los dispositivos, porque no puedes llevar PoE. O sea, tú tienes que llevar PoE, o sea, los dispositivos de automatización, monitoreo, cámaras, Wi-Fi, necesitas PoE. Entonces, si tú vas con fibra óptica directamente a los dispositivos, tienes que buscar la alimentación del convertidor de medio y tienes que buscar la alimentación del dispositivo. Entonces vas a crear un problema de cableado. Entonces no lo visualizo. En el caso del GPON LAN, tú lo que llegas es a unos switches y esos switches son PoE. ¿No? Entonces ese es el concepto de GPON LAN. Pero recuerden la parte de redundancia. Por último, Emanuel Sandria Pérez, que está interesado en certificarse, dice que ellos tienen empresa de tecnología y le gustaría asociarse con Certitel. ¿Cómo no? Ya, ¿Cómo escribe. haríamos? Mi correo, lo vuelvo a repetir, está en la presentación de Morera, de Daniel Morera, @ certitel con c de coco sa.com. Me escriben con mucho gusto, hablamos de este tema, hablamos de la certificación latinoamericana, me interesa el tema. Y bueno, creo que hemos llegado al final. Entonces, de nuevo, muy contentos por la masiva participación, por la masiva sección de preguntas. Los invitamos, les repito, este webinar fue grabado, va a subirse al canal de YouTube de Certitel con todos los otros webinars anteriores que tenemos ahí y próximamente, ya al haberse inscrito, están en nuestra base de datos y van a recibir la información completa de boletines y próximos webinars que vamos a dictar. La verdad que ha sido un placer haber estado esta hora con ustedes y no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Saludos.